Ahora sí. Entonces, como les comentaba, hoy día toca revisar lo que es la epistemología teleológica o también llamada epistemología aristotélica porque fue quien la propuso, Aristóteles. Así como dato curioso, en realidad se suele pensar que Aristóteles más que el nombre real de él es más bien un apodo, porque si uno traduce desde el griego su nombre, pero no, no, mejor me voy a adelantar si explico eso. Lo voy a ver ahora mejor. Después de que explique algo, si no me voy a adelantar a un concepto importante. Entonces, a ver, si recuerdan algo de esto, cuando hablamos ayer, eh, precaución, vamos a entender también que la epistemología permite cuestionarnos el conocimiento científico, poder cuestionar la ética, poder cuestionar eh, la validez de aquel conocimiento, etcétera. Y vamos a entender, tal como mostré el PPT recién, que la doxa es el conocimiento que es eh, poco razonado y que se refiere principalmente a la tradición o a las opiniones, mientras que la episteme es un conocimiento que ha sido razonado y se puede definir como un conocimiento verdadero. Mientras que el método no va a hacer referencia a la forma de llegar de este método, o sea, a este conocimiento verdadero, la episteme, ¿sí? En tanto que es el camino hacia algo. Entonces, ¿qué veremos hoy? Hoy veremos el concepto de telos, los principales postulados de Aristóteles, que es la ciencia para Aristóteles, la filosofía primera, la filosofía segunda, y un resumen a modo de síntesis sobre la importancia que tiene Aristóteles dentro de la epistemología. Entonces, tenemos que telos significa finalidad o propósito, de ahí el nombre que en la teoría se llame teoría teleológica, ¿sí? Eh, Y ahora sí puedo explicar el nombre, y es que el nombre de Aristóteles se cree más bien que es un apodo, eh, porque dentro de la definición de felicidad, porque Aristóteles fue un filósofo griego que habló sobre muchos temas, y también habló sobre la ética, y él propone que el ser humano debería tender hacia la felicidad, pero no hacia una felicidad necesariamente tónica, sino una felicidad de la vía media, en tanto del equilibrio. Em, Y entonces, producto de que él hablaba mucho sobre la finalidad de las cosas, es que se le habría llamado, se le habría apodado Aristos, que viene en griego significa mejor, telos. Entonces, el de los mejores fines. De ahí vendría su apodo. Entonces, que- ¿con qué creen que puede estar relacionado esta teoría epistemológica? ¿Con qué conocimiento puede estudiar? El de la muerte y el propósito de vida. Ya, bien, sí. Solo una pequeña acotación que sí, de hecho creo que diste con algo bastante importante que es el propósito. Pero como Aristóteles nos quiere hablar como de la ciencia en general y por lo tanto de todos los objetos, nos va a proponer los propósitos de todas las cosas. Y no se va a centrar tanto en la muerte porque es una buena pregunta por qué no se centró tanto en la muerte, pero no se centró tanto en ella. Pero sí, así que buena respuesta de todas formas, porque no tendrían por qué saberlo, así que gracias por responder. Y entonces, la pregunta que se hace Aristóteles como filósofo y como entendiendo que la filosofía es una disciplina que nos plantea preguntas, la pregunta de Aristóteles sería, ¿cuál es la finalidad de las cosas? Hay que partir contextualizando que para los griegos en general, los griegos antiguos, se concebía la naturaleza como un todo ordenado, perfecto, con un movimiento circular perfecto, bueno, geocéntrico, eso sí, eh, aunque no para todos, pero para Aristóteles sí, y que básicamente permitía entender toda la perfección y de ahí el conocimiento riguroso de las matemáticas.
desde este punto de vista se va a entender también que la naturaleza o physis es una especie de ser vivo que está en movimiento cíclico constante. eh, Dynamis vendría siendo el concepto de movimiento. Y el movimiento para Aristóteles, y esto es importante, es la posibilidad de pasar de el acto, o sea, perdón, de la potencia al acto. ¿Sí? No sé, si alguien tuvo filosofía o vio un poco de filosofía y un poco de Aristóteles, es posible que esto le traiga recuerdos sobre eso, porque el concepto de acto-potencia suele ser de lo primero que se ve en Aristóteles. Y entonces, básicamente, la potencia es un estado potencial, es decir, una posibilidad de ser, y el acto es el hecho de ser aquello que se puede ser. Un ejemplo, porque este juego de palabras puede ser un poco enredado. Em, en potencia, una semilla de cualquier cosa puede ser, no sé, por ejemplo, una, una nuez. Una nuez es en potencia un nogal, pero no es propiamente un nogal hasta que entra en acto, es decir, hasta que ocurre una serie de acontecimientos que ponen en movimiento esa potencia y genera este acto, el nogal. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque, como para saber, ¿sí? ¿Vamos bien? Y se ¿Sí? entiende. Excelente. Muchas gracias. Y vamos entonces a partir de esta concepción de que siempre las cosas tienden hacia algo, es decir, hay un propósito, como bien decía Joaquín. Y este movimiento, esta dinamis, va a manifestar la esencia de las cosas. Entonces, la concepción de ciencia aristotélica la vamos a entender como un adiestramiento mental, en tanto que es una preparación, es una eh, forma de ver el mundo, ¿sí? No basta simplemente con una lucubración filosófica por ejemplo, la alegoría de la caverna con los dos mundos que plantea Platón, con esta idea de que existiría el mundo de los objetos ideales y de donde estaría la esencia de las cosas, sino que es más bien, para Aristóteles, la ciencia es la capacidad de poder observar de una manera particular, de observar de manera sistemática, y más allá como necesariamente de alguna teoría o hipótesis filosófica, sino observar a partir de lo que se ve, y así construir un conocimiento científico. Eh, claro, y es por eso que, tal como dice en el segundo punto, se parte desde la observación de hechos particulares a producir observaciones, abstracciones generales. Por lo tanto, la ciencia aristotélica lo que va a buscar es definir, analizar y sintetizar. ¿Sí? Definir, en tanto, qué es aquello que se está estudiando, analizar para ver las partes de esto que se estudia y sintetizar porque es básicamente reducir y ver qué se puede deducir o extraer de estos elementos estudiados. Y un concepto muy importante es esto, es básicamente que la ciencia aristotélica se queda y busca, y ese es su principal objetivo, describir las cuatro causas de todas las cosas. ¿Sí? Acá les puse un ejemplo de algo que suelen ver en clase eh, y que suele ser complejo de entender. Y que los profes se van en la volada con el mundo supralunar y el mundo infralunar y de Aristóteles y qué sé yo, pero sin querer contradecir a los profes porque ellos le podrán dar la importancia que consideren que es que cualquiera que sea, según ellos, pero yo les recomendaría que en realidad, si lo entienden bien, si no lo entienden, bien también, porque no es un tema que, por ejemplo, vaya a salir en la prueba o que les vayan a preguntar y que redacten sobre ello. No, así que es simplemente como un dato anecdótico que si quieren se interesan por y si no, tampoco.
no es lo relevante de Aristóteles para nuestro caso. Y entonces, tal como venía diciendo, el objetivo de la ciencia aristotélica es ni más ni menos que explicar las cuatro causas, que son la formal, la material, la eficiente y la final. ¿Sí? La formal es básicamente aquello que es, ¿sí? Es, por así decirlo, aquella esencia que permite que algo sea lo que es. Por ejemplo, eh, que una persona sea lo que es decir, aquello eh, que vamos a ver más adelante, que la esencia estaría formado por estas dos, porque para Aristóteles no hay una esencia desligada de la materia, tal como sería en Aristóteles. Para, o sea, perdón, para Platón, para Aristóteles la esencia de las cosas está ligada, tanto en la forma como en la materia. Entonces, básicamente, lo formal él nos va a decir es qué es esa cosa, ¿sí? Es su definición. Lo material es de aquello que está hecho. La causa eficiente nos va a permitir entender la historia, por así decirlo, el origen de este objeto, de aquello que se está estudiando, y que es externo al ente, es decir, todas aquellas condiciones que van afectando la vida de aquella cosa. Si retomamos el ejemplo de la nuez, vamos a tener que la forma, es decir, que lo que es una nuez, está compuesta, bueno, eh, por diferentes químicos compuestos que permiten que tenga ciertas propiedades. Y la causa eficiente puede ser por una parte, es decir, aquello que pone en marcha lo que es eh, pasar de la potencia al acto, vendría siendo o una persona que planta intencionalmente una nuez, o puede ser también, no sé, que desde un hogar caiga una nuez y se den las condiciones de humedad, de luz necesaria para que empiece a germinar. Y a partir de eso, pasar al estado de acto. ¿Sí? Y finalmente, la finalidad es el propósito potencial o meta, que vendría siendo ser finalmente este nodal, pasar de la semilla al nodal. Otro ejemplo se puede ver en lo que es una construcción, por ejemplo. Aquí tenemos que la causa formal es de lo que digo que es un plano de una construcción, ¿sí? Es una construcción que está plasmada en un plano y que define qué es lo que va a hacer. La causa material, bueno, sería todo lo que es el mármol, por ejemplo. La causa eficiente vendrían a ser los trabajadores que esculpen este mármol. Y la causa final sería para aquello que va a servir, que en este caso podría ser, por ejemplo, un templo para adorar algún dios, que es como un ejemplo desde el mundo griego antiguo que se grafica en esa imagen. ¿Sí? Bueno, el mismo ejemplo. Y ahora, ¿se les ocurre cuáles podrían ser las cuatro causas del ser humano? Chan, chan, chan. No tengan miedo a equivocarse, no hay respuestas malas. Y además esto se lo hago a sabiendas porque suele ser común que los profes eh, hagan estas preguntas sobre las cuatro causas del ser humano. Así que estoy atento a sus respuestas. Eh, a, a Y ver, recordad, estas en lo son para que los general, tengan. ¿Cuál se te ocurre que podría ser, por ejemplo, la causa formal del ser humano? Aquello que define lo que es. ¿Se le ocurre a alguien más?
Qué buena pregunta. ¿Sí o no? No, pero tranquilo, mire, le voy a dar una pista para que no sea tan de la nada la pregunta. Está relacionado con lo que estudiamos nosotros, con algo que estudiamos los psicólogos, psicólogos, psicólogas. ¿De dónde, qué creen que podría estar relacionado con esa pista? Next question. ¿Cómo así, Kai, el nido y el hombre? Como tú dices, de pasar de lo que es potencia a acto, ¿así? Sí. Mm, más o menos, porque eso podríamos considerarlo como algo más o material o eficiente. Pero por ahí va, por el tema de considerar al ser humano. Y le voy a dar una pista, o sea, bueno, que en este caso vendría siendo el alma, la psique griega. En tanto que eh, es lo que nos permite eh, ay, poder conocer y que nos diferencia también de otros animales. En este caso, como ya se mostró ahí, la material son las células, ¿sí? Y escriben algo en el chat. Pero, uy, exactamente. Es un animal político, un son politicón, que es un tema un concepto que también en algún momento los profes se lo van a recordar. Así que sí, súper bien. Y sí, en este caso, la causa formal vendría siendo la psique, porque sería aquello que nos diferencia de otros animales, ¿sí? Que vendría siendo nuestra alma racional. Uy, la eficiente vendrían a ser, por ejemplo, nuestros padres, en tanto que son aquellos donadores de nuestro material genético que nos permiten eh, básicamente tener la vida, ¿sí? Y por lo tanto inician, ponen en marcha todo nuestro pasar de potencia a acto, a ser un ser humano. Y la causa final vendría siendo el bien o la felicidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que para Aristóteles, como comentaba antes, el bien o la felicidad no se refiere a un necesariamente como a llenarse de placeres, sino más bien en hacer lo correcto, lo éticamente correcto, lo correcto dentro de una comunidad. Y finalmente saber balancear las cosas, ¿sí? Por eso de ahí viene su vía media o eudaimonía. Eh, eh, eh. Entonces, el método científico para Aristóteles es, por una parte, un antecedente importante para la ciencia actual, porque se caracteriza principalmente por ser un modelo hipotético deductivo. Es decir, él proponía que para poder llegar a los principios de los que había que deducir, porque para él la ciencia tenía que deducir, o sea, tenía que sí o sí partir de deducciones, en tanto que así se sabía que el conocimiento era verdadero, es decir, era una verdadera episteme, ya que una deducción bien construida es irrefutable. Pero, ¿cómo podemos llegar a establecer esos principios generales para poder después establecer el conocimiento científico? Y él decía que debemos conocer estas, o más bien llegar a estos principios generales a través de de la inducción, es decir, de la observación de hechos particulares, ¿sí? Y de la repetición de estas regularidades. Una vez se establecen estos principios, se puede, por lo tanto, sacar conclusiones generales de aquellos hechos. eh, y por lo tanto poder deducir otras cosas que vendrían a cimentar lo que es el conocimiento científico. En tanto conocimiento verdadero, ya que no sería refutable porque una construcción lógica deductiva bien formulada
es por sí misma irrefutable. Antes de pasar a esto, hasta aquí van entendiendo más o menos, les va quedando más o menos clara em, toda la temática que plantea Aristóteles. Sí, excelente, súper. ¿Tú, Javi, te acordabas de algo de esto? Así como, por si acaso. Sí, ay, miro para allá porque tengo en el monitor, tengo Sí, el está bien. eh, me acordaba muy poco, la verdad, que como te contaba que esta era de la materia que no puse tanta atención, Ujú, pues, ayer les conté, así que esto sí. es como que lo que más me caga, pero para allá, siempre lo digo, el año pasado también lo dije, después se pone más Más entretenido. entretenido. Sí, es que está Porque precisamente realmente eso. igual, ¿Mm? esto igual es más difícil, siento, de Es más aplicar tal abstracto. vez sí, Sí, a como a tu entorno. Entonces, en cambio, lo que después viene es más fácil sí, de explicar. es verdad. Eso. Mm. Sí, buen comentario. De hecho, sí, Aristóteles, y esto es, bueno, básicamente filosofía occidental clásica, y sí, es verdad que suele ser un poco, eh, no necesariamente fome, pero desligado un poco de lo que se puede ver constantemente o del día a día, producto de que, claro, es una filosofía bien abstracta y que eh, se, se queda principalmente en definiciones, deducciones y ese tipo de cosas. Pero vamos a ir avanzando cada vez precisamente a cosas más concretas en lo que respecta al método científico. Así que para allá vamos. Entonces, em, tenemos otro concepto importante de conocer dentro de Aristóteles, es la ontología, es decir, el estudio del ser, el estudio de, de las esencias de las cosas, ¿sí? Que suele llamarse, porque es el tema al que primero se dedicó a estudiar y filosofar Aristóteles, como filosofía primera, ¿sí? Y estudia el ser en cuanto ser, es decir, las cosas en tanto cosas. Eh, y la sustancia o fundamento, que en griego él lo plantea como ousia, corresponde a aquello que permanece al cambio. Es decir, aquello que, por ejemplo, hace que la Javi sea la Javi a pesar de que, no sé, se pueda maquillar diferente, o de que tenga cambios a partir de la edad, o que se vista diferente, etcétera. Pero aquello que hace que la Javi sea única e irrepetible, por así decirlo. Entonces, es básicamente el fundamento que hace que algo sea lo que es. Y no son atributos, sino que más bien refiere al concepto general, universal, como por así decirlo, la javirosidad de la Javi. Y como les comentaba antes, la, la sustancia, es decir, la esencia, está compuesta por materia y forma, ¿sí? Y por eso también se le llama ileformismo, ¿sí? Eh, sí, y esto es en contraposición a lo que planteaba Platón, porque como les comentaba ayer y hoy, Platón consideraba que en realidad la esencia de las cosas estaba en el mundo de las ideas, es decir, en los objetos ideales, los objetos puros del intelecto. Mientras que Aristóteles, mucho más empírico y menos teórico, nos va a decir que en realidad la esencia, la osía, la sustancia, no es más que una mezcla entre materia y forma. ¿Sí? Chan, chan, chan. Otra pregunta. ¿Cómo reconocemos que una mesa es una mesa? ¿Qué se le ocurre que puede ser la por, respuesta? ¿Mm? por su forma y utilidad. Ya, súper bien. Muy, muy bien. A ver, escribiendo en el chat igual. Por su forma. Súper bien. Súper bien, Nadia y juego. Sí, muy bien. Por su forma. Es decir, es aquella característica universal que nos permite diferenciar, por ejemplo, una mesa de una silla. ¿Sí?
podrá tener diferentes apariencias, pero en el fondo correspondería a un mismo concepto que es universal a todas las mesas y que también está influido, como bien dice Joaquín, con la función o utilidad que se le presta. Ahora, ¿cómo reconocemos que una mesa es diferente de una, o sea, una mesa de madera es diferente de una de metal, por ejemplo? Uy, el chat se me pierde. Por el material, por el color, bien, por sus características. Súper, de lo que está hecho, excelente. Muy, muy buenas respuestas. Sí, uy, ahí sí. Es por el principio de individuación, que va a estar dado por una parte, por la materialidad, y que también va a incluir, como bien decía Araceli, si no me equivoco, vamos a revisar el chat. Em, sí, el color, es decir, la materialidad también va a señalar un color y por lo tanto son características individuales de este tipo de mesa. Es decir, es una categoría de mesa. Tenemos que existen la mesa como concepto global y de ahí derivan muchos tipos de mesas, todas las que podamos imaginar. Y esto finalmente es la correspondencia entre forma y materia. ¿Sí? Y por otra parte vamos a tener otro concepto que es igual importante para poder entender lo que es la filosofía aristotélica y los dos momentos por los que pasa, y es la filosofía segunda. Hay que tener en cuenta, así como para poder entender un poco el contexto de pensamiento de Aristóteles, que la ontología o filosofía primera se da precisamente en un momento en que, perdón, Aristóteles es un poco más cercano a Platón y por ende también se ve un tanto influenciado para estudiar la esencia de las cosas. Pero a medida que se va alejando y separando de su maestro y formando su propio criterio, su propia epistemología, su propia teoría del conocimiento y de la ciencia, se va delegando de esta noción de más abstracta y se empieza a interesar más por las cosas empíricas. Y propone su filosofía segunda, que es la física. Y physis significa naturaleza, como le estaba por ahí en alguna parte del PPT hace unos diapos atrás, y el sufijo ica significa conocimiento. Entonces, básicamente, la física se puede entender como aquella ciencia o disciplina que estudia, que busca el conocimiento de la naturaleza, ¿sí? El conocimiento por la naturaleza. Y por eso es que también hoy en día se suele definir a la física como disciplina científica eh, como aquella ciencia que busca llegar al fondo de la materialidad, es decir, de la realidad, de las leyes y principios básicos de que estaría compuesta la realidad. Por eso un ejemplo claro de eso es la física cuántica, en tanto que estudia aquellas partículas muy, muy elementales y cuáles serían sus comportamientos en este mundo que no podemos ver, sino en el mundo de las partículas. Y acá Aristóteles nos va a plantear, ya no es tanto definir la esencia de las cosas o la sustancia, sino que nos va a hablar sobre el estudio de lo particular, ya no de lo universal, no de la mesa como un concepto abstracto, sino como, si seguimos con el ejemplo de mesa, sería como una mesa específica, es decir, el estudio de lo particular, del movimiento y del cambio. Y parte de una observación básica y que puede ser bastante accesible para cualquier persona, y es que la naturaleza cambia, ¿sí? Un claro ejemplo del cambio son las estaciones del año, que bueno, cada vez han ido siendo menos marcadas, pero bueno, en teoría, si se quisiera, tenemos que hay diferentes cambios que se puede ver, por ejemplo, en los vegetales, bueno, y también en algo, sobre todo los animales que migran, producto de estos cambios relativos a la posición eh, de la Tierra respecto al Sol.
Y para Aristóteles van a existir dos tipos de cambio, ¿sí? El cambio sustancial y el cambio accidental. Y el cambio sustancial, tal como cuando hablábamos de la usía de la sustancia que define Aristóteles, vamos a entenderla, o sea, se desprende de ahí que Aristóteles plantea que esta sustancia es aquello que permanece al cambio. Entonces, cuando hay un cambio sustancial, hay un cambio de esta esencia, es decir, lo que es deja de ser aquello que es. ¿Sí? Em, por ejemplo, si nos comemos esta nuez, siguiendo el ejemplo de la nuez, ya deja de, después de todo el proceso digestivo, deja de ser una nuez, ¿sí? Y pasa a ser parte de nuestro organismo y del metabolismo de las células. Pero deja de ser una nuez como tal, porque ya tampoco puede pasar del ser, o sea, de la potencia lacto, ya no puede ser un nogal en esas condiciones. Y él propone que existirían dos tipos de cambio de sustancia, la generación y la corrupción. La generación vendría siendo ni más ni menos que la génesis o el nacimiento de una nueva sustancia. ¿Sí? Es pasar por ejemplo, cuando se quema un fósforo o cuando se quema cualquier cosa en realidad, se generan nuevos productos. Se genera humo, se generan cenizas, CO2, etcétera. Y básicamente la madera deja de ser madera y se transforma en otra cosa. Y la corrupción vendría siendo la muerte de una sustancia. Es decir, si lo vemos desde esta perspectiva y lo aplicamos en los seres humanos, eh, la muerte o la corrupción de nuestra sustancia sería la muerte, producto de que dejaríamos de existir y por lo tanto nuestra alma, que acuérdense que para Aristóteles la esencia está vinculada tanto a la materia como con la forma, dejaría de existir. Y por otra parte nos plantea que existen cambios accidentales, es decir, cambios en el que no cambia la sustancia, pero sí cambian características de esta sustancia. ¿Sí? Por una parte puede ser un cambio cuantitativo, es decir, que cambie una cantidad, ya sea para aumentar o disminuir, por ejemplo, la altura, en tanto que utilizando un sistema métrico podemos ir midiendo cuánto se crece. Cualitativo en tanto cualidades de estos objetos, ya sea el color, si utilizamos ejemplo de un ser humano, la vestimenta, los gustos, eh, cualquier cosa, cualquier característica que se le quiera atribuir a una persona o a un objeto. O locativo, es decir, hay un cambio de posición de este objeto. Por ejemplo, cuando cualquiera de ustedes tenga que, en caso de que volvamos a la presencialidad, quienes no somos de Valdivia, tengamos que ir a Valdivia, ¿sí? Producto de para seguir allá nuestros estudios. Entonces, en ese caso, hay un traslado de nosotros, no cambiamos nosotros como seres humanos, sino que cambiamos nuestra posición, ¿sí? No es muy complicado, creo yo, entender lo del cambio locativo. Ahora, ¿cuáles son las causas del cambio? Las causas del cambio son las 4 causas que estábamos hablando recientemente, hace un par de tiempos atrás. Es decir, el cambio, ya sea cuantitativo o sustancial, puede ser entendido como un cambio de la materia o producto de la materia y la forma, y ahí estaríamos hablando de un cambio sustancial. Puede ser un cambio de un agente, es decir, que alguien induzca un cambio, como puede ser, no sé, eh, por ejemplo, en el colegio se nos obligaba a utilizar uniforme y eso es como un cambio en lo que respecta a una de las características que podría ser una característica cualitativa de nuestra apariencia. Y por lo tanto hay un alguien, un sistema que nos produce un cambio. En este caso estaría dado por el cambio de apariencia. O de un fin, en tanto que una cosa, por ejemplo, si tomamos lo que les había comentado sobre la digestión de esta nuez,
ya no sería su propósito de, de ser, ¿cómo se llama? De ser un nogal, sino que pasaría a ser más bien un em, alimento, ¿sí? Alimentación para nuestro organismo. Y entonces, pero sí, entonces, ¿cuál es la importancia de Aristóteles para la epistemología? Entonces fue uno de los primeros en proponer un método científico que se aleja un poco de lo que responde a la simple elucubración filosófica, es decir, de ir a las cosas y a la observación como un primer paso para poder establecer un conocimiento científico. También nos dice que la ciencia debe hablar de las causas y propone su propia clasificación, la importancia de la observación, como comentaba recientemente, y que plantea también permiso, voy a tomar un poquito de agua. Em, Plantea también un concepto importante o una reflexión importante sobre la idea de que la naturaleza se, se caracteriza por un ir y venir entre permanencia y cambio. Permanencia y cambio, es decir, dentro de lo que es y de lo que no es, o de este juego dialéctrico entre aquello que es y lo que no es. Chan, chan. Así que